Leo para ustedes entonces Lucas capítulo 13 desde el versículo 6. Dijo también esta parábola Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, o sea, el viñador, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Vemos aquí que adicional a este texto en Lucas, podemos ver que Jesús también habla de la higuera en Mateo 24 del 32 al 35 y también en Mateo 21 del 18 al 22. Mire que en Mateo 24 Jesús hace referencia, le dice a sus discípulos, aprendan de la higuera esta lección, que tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. O sea que el tiempo de la higuera o lo que pasa con la higuera representa los tiempos. O sea, ahí físicamente saben que podría haber una estación del año. Ustedes pueden saber que viene el verano cuando ya las hojas comienzan a ponerse tiernas y cuando las hojas de la higuera comienzan a brotar en esa temporada. Así también les decía Jesús, así también cuando vean que ciertas cosas pasan en el pueblo de Israel, están pasando, entonces sepan que los tiempos de la llegada de Jesús está cerca. Entonces la higuera sirve para como referencia de evaluar los tiempos. El segundo punto a destacar es el inminente juicio divino. Se supone que tú esperas a que lo que siembras o el árbol que siembras, en este caso esa higuera, lleve un fruto. Ese es el objetivo, que pudiera llevar un fruto. Y después, si tenía que dar fruto en 3 años, podríamos decir que se podía esperar unos días más, unos meses más, pero aquí denota que no fueron unos días, fue el doble de tiempo, o sea, fueron mucho tiempo, 3 años, esperando que se diera fruto. Entonces, el objetivo final siempre va a ser que lo que se siembra produzca fruto, y si no se produce fruto, está subutilizando una tierra, un espacio. Entonces, cualquier persona, cualquier dueño de un viñedo o cualquier persona, tú siempre vas a esperar que lo que tú siembras produzca fruto, porque si no tiene objetivo, no tiene, si trabajas tanto y te esfuerzas tanto y no vas a ver un fruto, no hay ningún objetivo ni sentido. Cuanto más Dios, que es el dueño de ese viñedo, tenía o el dueño de nuestras vidas, tiene la autoridad y el derecho a reclamar, a pedir que haya un fruto. Y si no hay fruto, entonces tiene que haber un juicio, tiene que ser cortado eso. La paciencia de Dios es tan paciente, es tan lento para la ira, pero eso tiene un límite. La paciencia siempre va a llegar a un límite, se da un tiempo de espera, pero después de ese tiempo de espera tiene que haber un final, un juicio. Y aquí podemos ver que el propósito del pueblo de Israel es que diera fruto. El propósito de la iglesia es que se dé fruto. Jesús dice que presentándose a sí mismo Jesús como la vid verdadera y su Padre el labrador, dice Jesús, toda rama que en mí no da fruto, la corta. El Padre la corta. Jesús continuó subrayando el hecho de que el que no permanece en mí es desechado y se seca. Entonces, si se supone que se te da un tiempo de espera, de siembra, de riego, de permanecer pegado a la savia, de ser regado con agua, y aún así no lleva fruto, entonces llega un momento donde hay un juicio divino y tiene que haber un corte. Y el otro punto es que Dios es soberano. Y así como Él puede emitir un juicio, y así como Jesús dijo, nunca más vuelva a dar fruto, refiriéndose al pueblo de Israel, que ya su juicio comenzaba en ese momento, podemos ver un Dios que puede cambiar de parecer frente al arrepentimiento. El arrepentimiento es el que puede hacer que Dios tenga un cambio de parecer. Y podemos ver aquí que hay dos como verdades
que pueden contradecirse al mismo tiempo, pero no es así. En realidad son dos verdades paralelas, en donde podemos ver en muchos pasajes donde Dios dice, en Números 23:9, Dios no se aplaca, no cambiará de parecer, siempre es el mismo. Donde Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Podemos ver ahí que Dios no necesita arrepentirse, ¿verdad? Pero también podemos ver otra verdad, y es que aquí el viñador le dice y intercede por esta higuera y dice, Señor, no la cortes todavía, espera donde yo pueda labrarla, donde yo pueda hacer mucho más por ella, donde pueda abonarla, disciplinarla y podarla. Y después de ese tiempo, entonces tú miras si la cortas o no, pero intercedió por un tiempo más. Y vemos que esto mismo ha sucedido muchas veces. Vemos en Jonás, cuando Dios, en el caso del rey de Nínive, cuando el rey oyó que Dios iba a destruir la ciudad, convocó a un ayuno nacional a fin de suplicarle a Dios. Miren lo que le suplica. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Recuerdan que en esa época Jonás se molestó por esto, porque vio que Dios había decidido hacer algo, pero después cambió de parecer. Pero cuando vio que ellos se arrepintieron de sus malos caminos y Dios tomó otra decisión, cambió de parecer frente al arrepentimiento. Otro ejemplo muy certero es el ejemplo del rey Acab. Vemos que Acab fue uno de los reyes de Israel, fue de los reyes más malos, más perversos, con un corazón súper dañado. Pero vemos en Primera de Reyes 21, se nos dice dice que cuando Elías amonestó a Acab, el rey se vistió de cilicio, ayunó y se humilló. Miren que todos vemos ese común denominador, que la persona se humilla después de escuchar, después de entender que viene un juicio y de que sus acciones hay una consecuencia, viene un arrepentimiento y un deseo de cambiar, en donde hay una humillación. Dice entonces la palabra del Señor, vino de nuevo a Elías la palabra de Dios y dijo, ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Extraordinario pensar que lo que era el malvado Acab, y Dios cambió de parecer en ese momento porque él decidió humillarse. Pero podemos ver que el arrepentimiento es un don de Dios. No es que de repente yo me arrepiento porque sí. El arrepentimiento es algo que Dios te regala para que vuelvas en sí. Entonces, si bien es un don o un regalo, Dios concede. Hay muchos pasajes donde dice que oremos. Nosotros también podemos ser intercesores ante Jesús para que Él interceda al Padre. Podemos ser intercesores y orar y pedir por otras personas, pedir por nosotros mismos, pedir perdón. Como lo hizo el profeta Daniel en su momento. Él pidió perdón, se paró en la brecha y pidió perdón por todo un pueblo, por los pecados de todo un pueblo. Tú puedes ser intercesor delante de Jesús, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos conceda el arrepentimiento. Y si Dios te concede a ti arrepentimiento, lo que te puedo decir es que aprovecha cada instante en donde puedas tener arrepentimiento. Es más, eso es una vida día a día, en donde fallas y enseguida Dios ponga arrepentimiento. Es una buena señal de que el Espíritu Santo está dentro de ti y que te está llevando, te está podando, siempre podándote para que puedas llevar mucho fruto. Porque si no hay arrepentimiento y hay malezas en tu vida, no podemos llevar fruto. Y al final el objetivo final es ese, el que puedas llevar mucho fruto. Porque dice el apóstol Juan que cuando llevamos fruto, glorificamos al Padre. Es la única manera que tú puedas dar, que el Padre sea glorificado en tu vida, en donde tú lleves fruto. Pero si estás llevando una vida infructuosa, en donde simplemente
sientes que Dios tiene paciencia contigo, y ha tenido, así como la tuvo con el pueblo de Israel, simplemente Dios no toda la vida va a tener paciencia así como no la tuvo con el pueblo de Israel, tampoco la va a tener toda una vida con la iglesia. El tiempo de la iglesia tiene un límite. El tiempo de la iglesia, estamos en un periodo de gracia, pero también va a llegar un momento en donde hay un límite. Mirando el contexto de esta parábola, o sea, todo el alrededor, no solamente yéndole a la parábola, sino lo que pasó antes cuando Jesús les relata esta parábola. Versículos anteriores es que llegan a él personas a decirle o a contarle, diciéndole en el capítulo 13, versículo 1, le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y Jesús les responde, sabiendo las intenciones, o sea, ¿por qué le contaban algo fatídico que había pasado con unos galileos a los cuales Poncio Pilato había hecho algo feo en contra de ellos? Y Jesús les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Y después le sigue diciendo otras cosas y queriéndoles decir, y aquí vemos presuposiciones falsas antes de Jesús contar esta parábola. Y vemos que allí las personas pensaban que estos galileos habían padecido estas cosas terribles, o habían tenido accidentes, o tenían problemas. Así como hoy en día la gente piensa que cuando a alguien le pasa algo malo es como consecuencia de sus pecados. Quiere decir, seguro le pasó algo malo porque ellos son más pecadores, o porque han hecho algo malo. Seguro tienen tantos problemas porque son más malos que nosotros. Por eso, si yo estoy bien es porque yo no he cometido nada malo, y ellos lo que están viviendo es consecuencia de sus pecados. Esa es la primera presuposición falsa que Jesús vino a desmontar. Entonces, esta parábola tiene diferentes aplicaciones. La primera aplicación, como hemos dicho, inicialmente fue para el pueblo de Israel, ¿verdad? Jesús, incluso yo tuve la oportunidad de estar en el Monte de los Olivos, donde Jesús desde el monte miraba a Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, y lloraba, sabiendo que ellos no iban a aceptar esta última oportunidad, donde Jesús fue a Galilea, volvió a Jerusalén, volvió a Galilea, y en todo ese tiempo ellos no abrieron sus ojos para ver que era su última oportunidad. Entonces, eso inicialmente, su última oportunidad terminó con la venida de Jesús, con la venida del Hijo de Dios. Ahora, muchas veces les advirtió que Dios tomaba la decisión de escoger a otro pueblo, a otra nación diferente, y ese era el pueblo de los gentiles, o sea, todos aquellos que no eran del pueblo de Israel. Se lo advirtió muchas veces, y entonces eso se hizo una realidad cuando fue emitido juicio sobre Israel, y Dios comenzó un nuevo tiempo que también ha sido muy largo, y ha sido el tiempo con esa otra nación que se llama la iglesia. Entonces, pero a la iglesia también, Dios ha tenido paciencia con la iglesia, y también ha dado advertencias como cuáles. Es más, esa advertencia comenzó desde el tiempo de la Reforma con Martín Lutero. Si se acuerdan, Dios advirtió a la iglesia que tenía que haber una reforma interna, que tenían que arrepentirse y hacer una reforma en todo el sistema de creencias, que habían adoptado otras cosas. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que haya una reforma constante en la iglesia. Por eso Dios ha tenido que no solamente ese momento de la reforma, sino que ha tenido que permitir que se levanten diferentes denominaciones, diferentes movimientos, para que la iglesia pueda estar en constante reforma, ¿verdad? Y después de esto, ahora la aplicación también es para aquellas personas que no son parte ni del pueblo de Israel ni de la iglesia, sino que en este momento no son salvas, no han recibido a Jesús como su Salvador. Entonces es un llamado para que tanto tiempo Dios llamando a esas personas, podamos interceder por ellas para que puedan entonces ser salvos y arrepentirse, porque de lo contrario perecerán. La otra advertencia es para los que ya son cristianos a nivel personal, cuando creamos una dureza espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Y como les decía ahorita, es cuando
cometes cosas, hay fallas, hay cosas todavía que hay que resolver en nuestras vidas y el Espíritu Santo te las muestra y te concede que te arrepientas, es una buena alerta. Pero cuando se crea una coraza en donde ya ni siquiera sientes la voz del Espíritu Santo advirtiéndote, es súper duro. Es como ahorita está el pueblo de Israel, ciego total, sordo totalmente y ciego, en donde no pueden escuchar la voz de Dios. O sea, es como si Dios estuviera alejado de ellos. Recuerden que hubo un juicio para Israel y ahorita el trato es solo con la iglesia. Entonces, hablando a nivel personal y a nivel de la iglesia como tal, Dios siempre advirtiendo de arrepentimiento. Recuerdan cuando a nivel general en la iglesia, en Apocalipsis, hay un llamado de advertencia a las 7 iglesias y siempre anunciando de que si no hay arrepentimiento perecerán en algún área. Entonces, así también a nivel personal, no dejar que el corazón se endurezca para poder escuchar constantemente la voz de Dios y podamos arrepentirnos diariamente de cualquier cosa que cometamos durante el día. Listo, entonces, en Mateo 21, la higuera fue el enfoque de atención cuando Jesús simbólicamente la maldice, diciendo, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. Eso está en Mateo 21, 19. En esta última afirmación de Jesús significó el hecho de que el juicio de Israel ya había empezado. Por eso se secó inmediatamente apenas él la maldijo. Entonces podemos ver que la higuera es una metáfora del pueblo de Israel. Bueno, entonces las higueras eran muy prominentes en el pueblo de Israel, pero aún lo siguen siendo. Se dice que una higuera comienza a dar fruto después de 3 años, cuando comienzan sus hojas a crecer, al mismo tiempo deben comenzar a dar fruto. O sea, paralelamente al crecimiento de sus hojas comienza la producción de frutos, pero esto pasa después de 3 años. Se supone que aquí, miren que el dueño de la viña dice que ya llevaba 3 años consecutivos esperando recoger frutos de ella. O sea, que se supone que podríamos decir que esta higuera tenía aproximadamente 6 años. Porque si él llevaba 3 años esperando el fruto, es porque ya tenía 3 años y duró 3 años más esperando fruto y nunca lo halló. Podemos ver 3 puntos importantes de esta parábola y el primer punto es que podemos destacar la increíble paciencia de Dios. Vemos cuánto Dios ha tenido paciencia inicialmente con el pueblo de Israel, donde podemos ver la historia de ese pueblo que ha sido de muchísimos años, de mucho tiempo, en donde Dios envió muchos profeta tras profeta, y ya en última instancia envió a su propio hijo para poder seguir expresando que pudieran arrepentirse. También vemos que Dios ha tenido paciencia con nosotros mismos. Inicialmente lo tuvo con el pueblo de Israel, ahora también ha tenido paciencia con nosotros mismos, con su iglesia. Miren que una de las cartas del apóstol Pedro dice, no tengan por tardanza la venida del Señor, sino que Él está esperando pacientemente a que muchas más personas puedan arrepentirse y recibirlo. Entonces podemos ver que en los personajes de esta parábola, el dueño de la viña es Dios, el Padre. Pero vemos que el viñador es el intercesor, el que intercede para que no sea desarraigado inmediatamente, y vemos que ese es Jesús. Jesús es el intermediario entre nosotros y Dios, no es otro santo, no es la Virgen, no es más nadie, sin desmeritar la función que cada uno pueda tener, pero el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él dice que es como nuestro abogado que está a la derecha del Padre, aún en este momento es lo que hace, intercediendo por nosotros, porque le recuerda al Padre lo que Él ya hizo para que pudiéramos ser perdonados. El Padre tiene todo el derecho a reclamar fruto en nuestras vidas, a reclamar fruto a nivel espiritual. Él ha sembrado en nosotros, Él nos dio la vida, nos dio el derecho, pero también Él tiene la potestad de poder reclamarnos ese fruto, y si no damos fruto, poder decidir y tomar la decisión de decir, ya hasta aquí, basta ya no hay más fruto, y ejercer un juicio sobre la humanidad, sobre nosotros, sobre su creación. Y Jesús les reitera, no, Señor,
todos somos, todos necesitamos arrepentimiento. Si a ellos les pasó esto y les pasaron cosas feas, pero no es porque fueran más malos que ustedes, o no porque fueran más malos que otros. Si ustedes no se arrepientan, igual también van a perecer. Entonces, la segunda presuposición falsa es que algunos no necesitan arrepentirse. ¿Por qué no necesitan arrepentirse? Porque son personas honorables, son personas con buenos valores, nunca han estado en la cárcel, nunca han matado a nadie, son personas buenas, son personas que pagan sus impuestos. Seguramente que a ellos les pasó esto, que a ellos les pasó están en esta situación, les pasó esta cosa mala porque son malos. Pero nosotros, no es justo que nos pasen cosas malas porque nosotros somos buenos. Entonces no necesitamos estar arrepintiéndonos como esos otros malos que sí lo necesitan. Entonces Jesús les dice claro, si no se arrepienten, también van a perecer. Y uno dice, no, pero Dios no es tan así, o sea, no existe un castigo eterno, o la paciencia de Dios y el amor de Dios, más bien la paciencia de Dios nunca va a tener un fin, no hay un límite para la paciencia de Dios. Sí hay límites para la paciencia de Dios, lo dice la misma palabra. Es más, Jesús ahí lo dice clarito, por eso es importante esta parábola, porque define ese castigo eterno. Es más, cuando Jesús dice eso antes de la parábola, le dice 2 veces, perecer, si no se arrepienten van a perecer. Perecer es una palabra que se usa intercambiablemente con castigo eterno en todo el Nuevo Testamento. Entonces, ya para terminar, todos necesitamos arrepentimiento, incluso los que aparentemente tienen una vida justa. Por ejemplo, esas personas que incluso no solo una vida justa, sino que han sufrido en la vida. Todos necesitan arrepentirse, porque a veces nos ponemos de víctimas y decimos, no, yo he sufrido mucho en la vida, como quien dice, ya yo no voy a tener un juicio, ya no necesito arrepentirme, porque es como si la vida ya me hubiese castigado. Todos necesitamos arrepentirnos, todos somos malos. Es más, Jesús dijo, no hay ni uno bueno, ni uno es ni uno. Todos somos malos, todos necesitamos salvación y todos necesitamos arrepentirnos. Como les decía, aún incluso un menos válido, gente que es ciega, gente que tiene muchos problemas, todos necesitan arrepentimiento.